En medio del dolor, Dios revela su milagroso plan de redención para levantarte. Fe Mariu bendición. En la tierra de Uz, durante el periodo de gran prosperidad del siglo VI a.C., habitaba un hombre llamado Job, conocido por su justicia y su devoción a Yahvé. Este hombre temeroso de Dios era la envidia de muchos, por no solo poseer riquezas abundantes, sino también por disfrutar de una familia amorosa y una reputación intachable. Cada mañana, despojándose de su gloria, levantaba oraciones fervientes a Dios, ofreciendo sacrificios por cada uno de sus 10 hijos, temiendo que en sus corazones pudiera hallarse alguna falta. La atmósfera en Uz era radiante. Vastos campos dorados ondeaban bajo la brisa del desierto, y rebaños de ovejas pastaban como nubes blancas en el horizonte. Los habitantes vivían en paz, ensimismados en sus tradiciones, pero esa paz pronto sería turbada. En el reino celestial, un consejo divino se estaba llevando a cabo. Un día, mientras Job estaba en la cúspide de su consagración, apareció el adversario ante Yahvé. ¿Has visto a mi siervo Job?, preguntó el Señor. El adversario, desafiando su rectitud, argumentó que Job solamente era fiel por las bendiciones que había recibido. El Señor, en su soberanía, permitió que Job fuera probado. Entonces vil y devastador, un torbellino de calamidades se desató. A medida que Job ofrecía sacrificios, un mensajero llegó con la noticia desgarradora de que los bueyes habían sido robados y sus siervos masacrados. Próximamente, otro llegó con un lamento helado. Su casa, donde sus ángeles, sus hijos, festejaban, había sido tragada por una tormenta, llevándoselos a todos. Job, al recibir cada mensaje, fue consumido por el desconsuelo. Se rasgó las vestiduras y se arrojó al polvo, cubriendo su cuerpo con ceniza. «El Señor dio, y el Señor quitó», exclamó Job, aunque su alma clamara al cielo. Su salud también se volvió vulnerable. Llagas dolorosas cubrieron su cuerpo, y él se sentó entre las cenizas, preguntándose cómo podría haber algo más horrible. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron con la intención de consolarlo, pero sus palabras, en lugar de ser bálsamo, sonaron como acusación. «Examínate a ti mismo, Job», decían, alimentando la incertidumbre en su corazón. Job, angustiando, clamó a Yahvé. «Muéstrame mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo?» Job 13, 23, 24. La desesperación permeaba cada palabra, cada suspiro. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de su sufrimiento, la tempestad en el cielo arremetía y el clamor de Job resonaba con una angustia profunda. En la oscuridad, la voz de Dios rugió como el trueno que retumba en los montes. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Job 38:4. Dios no solo reveló su majestad, sino que puso en perspectiva la limitada comprensión humana de su divino propósito. Job, abrumado por la grandeza del Creador, se dio cuenta de que había mucho más en juego. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5, murmuró Job mientras una luz de esperanza comenzaba a marcar el horizonte. La pregunta se cierne: ¿cuál será el desenlace de esta historia de dolor y fe?
La promesa de redención aún esperaba ser revelada. Las horas se convertían en días, y la angustia de Job se profundizaba como un abismo sin fin. Su corazón, herido y confuso, clamaba en la noche, buscando respuestas que parecían resistirse a la luz del día. La voz del Altísimo aún retumbaba en su mente, como un eco de interrogantes que cuestionaban su comprensión y razón. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes?, reflexionaba, sintiendo la presión de la injusticia del sufrimiento que no se justificaba ante sus ojos. Mientras tanto, sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, continuaban alentados en su errónea convicción de que el sufrimiento de Job era motivo de castigo divino. ¿Te gustaría que el cielo fuera su propio testigo?, decía Elifaz. La sabiduría de Elifaz, aunque provenía de su experiencia, no podía cubrir la herida infligida en el corazón de Job. Él deseaba consuelo, no acusaciones, compasión, no juicios. Si tú fueras realmente justo, ¿por qué este sufrimiento?, pensaba, mientras su espíritu caía en lo profundo de la desolación. De cierto, un hombre no puede ser más justo que Dios, replicó Bildad, pero la corteza de palabras vacías solo pesaba más sobre la carga de Job. La tormenta de las palabras ajenas aumentaba su pena en vez de calmarla. Entonces Job levantó su voz. Clamo a ti, Dios mío, y no me respondes. Me presento ante ti, y no hallo paz. Job 30:20. La sinceridad desgarradora de su lamento resonó en el cielo. Un susurro del viento parecía traer consigo la respuesta, mas aún no se revelaba el plan de Dios. Si tan solo un hombre pudiera interceder por mí, pensó, sintiéndose como una sombra perdida entre tormentas. Los días de prueba continuaron, y en medio de esta batalla entre la fe y el dolor, Job comenzó a recordar las promesas de su Creador. ¿No es Él quien da la vida a los muertos? ¿Qué odio puede haber en su corazón para mí? Su mirada se fue levantando, contemplando la posibilidad de redención. En su interior, una luz tenue comenzó a brillar en medio del exilio de la tristeza, recordándole que podría haber un propósito en su tormento. Fue entonces, entre visiones de esperanza, que su alma ardió con una fe renovada. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Las palabras brotaron de su ser como un manantial que revierte en aguas vivas, dándole un nuevo aliento en su situación desoladora. Este clamor de fe comenzó a alterar el vocabulario de sus amigos, que inicialmente habían cortado sus expectativas con mensajes de culpa. El silencio del cielo se rompió de súbito. Job vio en su espíritu que de las cenizas podría renacer. Y después de mi descomposición, en mi carne veré a Dios. Job 19:26 exclamó, cada sílaba un recordatorio de la invencible promesa de redención que aguardaba. Pronto, la atmósfera de desolación empezó a llenarse de expectación. Las palabras retumbantes en su corazón resonaban. El eco de Dios, una vez distante, se acercaba cada vez más. El momento de la revelación estaba al borde de su corazón. La revelación del plan soberano de Dios se manifestaría a través de su dolor. Su prueba estaba lejos de ser el final, sino el inicio de una gloriosa historia de redención, aún por desvelar. Mientras tanto, en el consejo celestial, el Creador contemplaba con amor abundante a su fiel siervo. Te mostraré un camino que jamás imaginaste, Job. ¿Vas a ver buscar la luz en la sombra de tu dolor? El misterio de lo que sería la salida del abismo se tejía en la eternidad misma. ¿Qué promesas aguardaban a la vista de aquel que perseveraba en fe? Una nueva etapa estaba a punto de comenzar, revelando la magnitud de su plan divino. Las esperanzas que brotaron del polvo aún aguardaban su culminación. Job permanecía sentado en medio de sus lamentaciones. El polvo aún cubría su cuerpo, y su corazón se llenaba de preguntas. El viento soplaba alrededor,
trayendo consigo susurros de antiguas promesas, pero la incertidumbre permanecía. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es el propósito de mi sufrimiento? Se decía una y otra vez, mientras sus amigos se reunían a su alrededor, cada uno ofreciendo su propia interpretación de su calamidad. Elifaz, el más viejo y experimentado, tomó la voz en el retador silencio. Job, has sido un guía para muchos y ahora te enfrentas a esta aflicción. Escucha, la disciplina del Señor es para las almas justas. Recuerda, el que siembra maldad segará aflicción. Job 4:8. Sus palabras, sin embargo, eran como cuchillas. Job sentía que se le encajaban más profundamente sus propios lamentos. ¿Puede el hombre ser puro ante Dios?, preguntó Bildad, su tono implacable. Este dolor es el resultado de tu pecado oculto. Debes arrepentirte para hallar perdón. Sus palabras resonaban con frialdad, cerrando las puertas de la compasión. Job, sintiendo el peso de su juicio, se sintió solo, como un náufrago en un mar de acusaciones. Sin embargo, en su interior, un fuego comenzaba a avivarse. Dios, tú conoces mi corazón. ¿Qué pecado hay en mí que no he confesado? Job clamaba su honestidad al cielo. Recordó las épocas de bendición, los días de abundancia y los momentos en que había sido un defensor de la justicia. Pero ahora, su mundo se desmoronaba y sus amigos no comprendían la profunda tristeza que lo invadía. Atrajo sus pensamientos hacia su Redentor. Tú eres el que da aliento a los desalentados, la esperanza de los que están en amarga aflicción. ¿Por qué me has hecho objeto de tu enojo? Dame respuesta. Con cada súplica, Job escalaba la montaña de su dolor, resistiendo la tentación de rendirse. Al colocarse en la presencia del Dios invisible, Job recordó la imagen del mediador. Si tan solo pudiera tener uno que intercediera por mí ante ti, como un hombre, cara a cara, yo hallaría paz. Con cada oración, su anhelo por contacto con el Altísimo se volvía más intenso. Justo cuando el eco de sus quejas llegaba a su clímax, un rayo de luz atravesó su oscuridad. La voz del Altísimo pareció resonar en su corazón. Job, espera, mi propósito no se detiene en el sufrimiento, tu historia no acaba aquí. En su mente, vio visiones de esperanza. Un futuro más grande aguardaba. Los tres amigos, sintiéndose confrontados por la intensidad del clamor de Job, comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Quizás hemos errado al juzgarte, amigo mío, murmuró Elifaz con un tono de duda. Quisiera entender lo que significan estas pruebas, ya que el cielo también suele guardar silencio. Job, con lágrimas en los ojos, se dirigió al cielo. Dios mío, ilumina nuestro camino, revela el propósito en mi prueba, clamó con fervor. En ese momento, el viento se aquietó, y el mundo pareció tomar un respiro, como si el mismo universo se preparara para recibir un anuncio divino. Entonces, la presencia de Dios comenzaba a descender, iluminando el paisaje desolado de Job. Había un plan en proceso, algo colosal a la vista del sufrimiento. Un hilo divino tejido a través de cada lágrima derramada, un camino que lo llevaría a la luz. Te mostraré mi gloria, Job, a través de tu dolor daré testimonio de mi fidelidad. No has sido olvidado. En tu sufrimiento hay una resurrección que no puedes ver. Las palabras se desvanecieron, dejándolo con la expectativa de lo que vendría a continuación. ¿Cuál sería la magnitud del propósito de Dios en su vida? ¿Cómo una vida atormentada podría ser el vehículo de la redención prometida? El corazón de Job, aunque quebrantado, empezaba a latir con la promesa de un nuevo amanecer, donde la sombra del sufrimiento no podría eclipsar la luz de la esperanza eterna que se avecinaba. Mientras la luz de la presencia divina iluminaba la colina desolada donde Job se encontraba, un profundo silencio llenó el aire. Los amigos de Job, abrumados por el peso de lo que habían escuchado, permanecían expectantes,
Sus corazones latían con un ritmo de incertidumbre y ansiedad. El tiempo parecía detenerse. Job, escucha. Resonó de nuevo la voz del Creador, suave pero poderosa como un murmullo de la brisa. La prueba a la que te enfrentas no es en vano. En medio de tu dolor, yo estoy forjando un plan que se extenderá más allá de tu comprensión inmediata. Tu sufrimiento es un camino hacia algo santo, un camino que llevará esperanza a muchos. Jobi levantó su mirada hacia el cielo. Su alma cansada comenzaba a vislumbrar algo más que la mera angustia. Señor, si en verdad estás obrando, ¿cómo puede ser esto un bien? Desde mi infancia he conocido la rectitud y he buscado seguir tus caminos, exclamó, su voz atravesada por el dolor, pero con una chispa de anhelo por entender. Has recorrido el sendero de la justicia, Job, respondió la voz. Pero ahora te llamaré a algo mayor. A través de tu sufrimiento, levantaré un testimonio poderoso. Muchos se verán reflejados en tu angustia, y tu fidelidad brillará como un faro en un mundo de desesperanza. A lo lejos, los tres amigos intercambiaron miradas, la incredulidad y el asombro bañando sus rostros. Elifaz, en ese momento, sintió la convicción haciéndose eco en su corazón. ¿Qué tipo de luz puede salir de una circunstancia tan oscura?, murmuró, preguntándose si él también podría encontrar en Job algo más que un amigo afligido. Tu centinela, el que será tu intercesor, llegará. Continuó la voz palpable en el ambiente como el susurro de una lluvia distante. A través de él se revelará una nueva revelación de mi gracia. No desmayes, Job, porque yo estoy contigo, y el propósito que tengo te levantará. Job, sintiendo la majestuosidad de esas palabras, se preguntaba quién podría ser ese intermediario. ¿Habrá alguien que me entienda y que clame a ti en mi lugar?, preguntó, sintiendo que cada palabra de Dios albergaba promesas de alivio y redención. Así, mientras sus amigos se retiraban un paso atrás por la incredulidad, la luz del cielo se intensificó, y una atmósfera de gloria comenzó a llenar el aire. Un profundo sentido de paz y entrega lo cubrió, como ropas blancas extendiéndose sobre su ser desgastado. Mi hijo será un recurso de esperanza, resonó la voz en el corazón de Job, dejando a este último temblando de reverencia. Tampoco será solo por ti. La historia de tu vida impactará a naciones y generaciones venideras. Las lágrimas que has derramado sembrarán la fe y la esperanza en el futuro. A ti te será dado ver lo que otros no verán, y en esos ojos abriré un nuevo capítulo sobre la redención. Deslumbrado por la profundidad de la revelación, Job sintió que su corazón se expandía en adoración. Algo en su interior cambió. Donde antes había desesperación, ahora comenzaba a brotar un propósito. La espera se tornaba en anticipación, y el eco de su clamor se unía con la promesa celestial. Recuerda esto, Job, concluyó la voz. Así como resplandecerá el amanecer, de tu sufrimiento nacerá un nuevo comienzo. El plan que tengo para ti se desatará en tiempo perfecto. En tu dolor hay una gloria que aún no comprendes. Y mientras las palabras se desvanecían en el aire, un nuevo panorama se presentaba ante Job. Un sendero lleno de luz que prometía cumplir el plan soberano de Dios. ¿Qué milagro se gestaría de su aflicción? La pregunta flotaba en el aire, dejando a cada corazón expectante, a la espera del día en que las promesas se harían realidad. Mientras el eco de la voz celestial se disipaba, Job sintió el ardor de su espíritu ser renovado. A su alrededor, el silencio se convertía lentamente en un murmullo de esperanza, como si la creación entera expectara ansiosa la manifestación del propósito divino. La luz que lo envolvía parecía extenderse hacia sus amigos, tocando sus corazones con el misterio de la promesa que se les ofrecía. Elifaz, sintiendo un peso en su pecho, se atrevió a dar un paso al frente. Job,
Puedes no entender ahora, pero quizás tu sufrimiento sea la llave que Dios usará para abrir puertas que aún están cerradas. La idea de un intercesor es lo que todos anhelamos, y en tu dolor parece que encontramos una respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué sabes tú del intercesor Elifaz?, replicó Bildad con un asomo de inquietud. El sufrimiento muchas veces viene a corrección, y Job, por más que lo intentes, no hemos podido hallar culpa en ti. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo podrás tú, en tu angustia, ser luz en la oscuridad? Zofar, sin esperar más, interrumpió. Este es un momento serio. Si de verdad esta voz es de Dios, debemos rendirnos ante su sabiduría y no tratar de entenderlo todo. Busca lo que está más allá de ti, Job. Acepta que hay un propósito en lo que no puedes ver. Mientras sus amigos debatían, Job se aferró a las palabras que resonaban en su interior, sintiendo el fuego de la convicción. Estoy aquí, Señor, y estoy dispuesto a escuchar. Si hay una razón para mi sufrimiento, si esto es parte de tu plan, háblame más. Abre mis ojos, clamó. Entonces la luz en la colina pareció pulsar, y de repente el entendimiento llegó como un torrente. Una visión clara se proyectó en su mente, donde veía a otros perdidos y atormentados buscando consuelo. Su dolor no era solo suyo, era una carga que resonaría en las almas de los que sufrían a su alrededor. «Me has llamado a un propósito mayor, Señor», murmuró Job, la revelación encendiendo una chispa en su interior. «Si soy el símbolo de perseverancia, que mi vida refleje tu gloria a través de mi sufrimiento. Si este dolor tiene un valor, que se manifieste en esperanza». Sin embargo, la voz de Dios reverberó de nuevo, esta vez más clara y profunda. «Exactamente, Job. Pero no solo en ti, sino a través de un llevar carga que excede tu propia experiencia. El intercesor al que hice alusión no solo intercederá por ti, sino que se convertirá en el puente hacia la redención de muchos. Estará en mi plan, y su camino se forjará a través de tu historia». Job quedó atónito. ¿Quién podría ser ese intercesor? ¿Podrá salir de mí, o será alguien más? A ti me aferro, Señor, pues en ti solo encuentro mi refugio. Mientras los amigos de Job se miraban entre sí, un pesado silencio se creó a su alrededor. Por un momento, la esencia de la divinidad se hizo palpable y sus corazones palpitaban como en un santo temor. En esa atmósfera sagrada, la anticipación llenó el aire, floreciendo como un nuevo amanecer. Entonces, en esa reveladora claridad, Job comprendió. Su historia trascendía su sufrimiento. Su vida estaba entrelazada con la historia mayor de la redención que Dios estaba tejiendo a través de la humanidad. El Creador que habló podría estar preparando no solo su futuro, sino el de toda una generación. «Pero espera», murmuró Job. «Si este es el camino hacia la redención, ¿cuál será el costo que pagaré? ¿Cómo se realizará este milagro? ¿Qué deberá suceder en mis días?» La voz de Dios se tornó de nuevo en un suave susurro. «Recuerda, Job, ninguna prueba es en vano. No todo está revelado hoy, pero cada paso que tomes será parte del milagroso plan que al final te levantará, así como a aquellos que escucharán tu testimonio». Así, la estructura del propósito divino comenzaba a revelarse a Job en medio de su doloroso viaje. Un renovado sentido de esperanza se alzaba, lanzando sombras cargadas de expectativa sobre los corazones de quienes lo rodeaban. En su aflicción, la lluvia de la gracia caía, presagiando un mañana donde las palabras de Cristo serían cumplidas, y en ese horizonte se vislumbraba algo sublime e inexplicable. Un plan de redención que transformaría la tierra. La presencia del Altísimo los envolvía, y mientras la tierra respiraba con el viento, la pregunta reverberó en el corazón de Job. ¿Qué más me revelará este intercesor que vendrá? La búsqueda de la verdad siguió el zumbido de su alma.
como el canto de las aves al amanecer, en el umbral de una nueva revelación de la gloria de Dios. A medida que la luz divina crecía y se asentaba sobre Job y sus amigos, el aire pesado de la angustia comenzaba a disiparse, dejando un rastro de esperanza palpable. Job, sintiendo la presencia del Altísimo, no podía sino inclinar su rostro hacia el suelo en un acto de reverencia y gratitud. El susurro de la voz divina resonaba aún en sus oídos, como un eco que 290 invitaba a contemplar lo invisible y lo eterno. «Señor», dijo Job, su voz temblando con la certeza de lo que estaba a punto de descubrir, «si mi sufrimiento es parte de un grande y noble propósito, entonces, ¿qué debo hacer yo en esta hora tan significativa? ¿Cómo puedo glorificarte en medio de la penuria?» La luz se intensificó y brilló con un resplandor que iluminaba incluso los rincones más oscuros del alma de Job. En aquel momento, una vislumbre de la redención se presentó ante él, no solo como luz, sino como una fuerte presencia. «Job, mi siervo», dijo la voz, «tu papel no es solo soportar el sufrimiento. Tú serás un herald del consuelo, y tus heridas se convertirá en la fuente de esperanza para muchos». La revelación caló hondo, como un torrente que arrastra todo a su paso. Job se sintió abrumado. «Pero, ¿cómo puede un hombre en mi estado ser portador de esperanza? Soy un frágil recipiente, roto por las tribulaciones. No tengo nada que ofrecer». «Exactamente», respondió el Altísimo. «Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuanto más quebrantado te sientas, más brillarás en la oscuridad. Por cada lágrima que has derramado, una corriente de alivio fluirá a través de ti, alcanzando a aquellos que sufren como tú». Mientras Job absorbía estas palabras, la atmósfera se tornó aún más solemne. Sus amigos, quienes se habían reunido a su alrededor, comenzaron a temblar ante la grandeza de esa revelación. Elifaz, Bildad y Zofar, aún con corazones inquietos, sintieron un toque de comprensión. Era como si cada uno experimentara un anhelo de ser parte también de eso, pero la responsabilidad y la envidia batallaban en sus almas. «Job», dijo Elifaz, su voz suavizándose, «puede que no comprendamos completamente este camino, pero hemos sido testigos del amor inquebrantable de Dios. Quizás, en nuestro propio sufrimiento, también podamos hallar el camino hacia la verdad. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar». «Así es», afirmó Bildad, «y aunque nuestros días son inciertos, seremos contigo en esta travesía. Debemos buscar la luz del Altísimo en nuestras propias desdichas. Juntos, podremos levantar el estandarte del consuelo». Zofar, aunque más reticente, se unió a sus compañeros, sintiendo que la compasión comenzaba a envolver su corazón. «Aceptamos el desafío, Job», afirmó. «Si el intercesor que se acerca también se manifestará en nuestras vidas, debemos estar listos». Con cada nueva afirmación, el corazón de Job comenzaba a calmarse, sintiendo la chispa de un nuevo propósito. Miró a sus amigos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su dolor. «Que nuestras voces se unan entonces», declaró, «en este camino hacia la esperanza que el Señor ha trazado. Que todo lo que suframos reverbere en el eco del consuelo divino». Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, creando un espectáculo celestial de colores dorados y púrpuras, un viento suave acarició el rostro de Job. En la hora en que el sol se ponía, sintió una calma singular. Dios tiene un plan para nosotros, un diseño que aún está por revelarse. En este sufrimiento latente, la redención está a la vista, aguardando su cumplimiento. «¿Pero qué será ese cumplimiento?», se preguntó Job, mientras el misterio de la voluntad divina aún flotaba en el aire como un perfume sagrado. Y el viento trajo a sus oídos otra revelación. «Mira hacia adelante, Job.
El intercesor, el prometido de las naciones, se aproxima, y en su llegada, el mundo alcanzará su ansiada redención. Una nueva promesa se abrirá ante tus ojos, y será un canto de gloria que transformará el sufrimiento en victoria. Job sintió que el llamado resonaba más allá de su aflicción, y en su pecho nacía una certeza. El viaje apenas comenzaba, y la luz que le llamaba lo conduciría hacia un futuro aún más grande, lleno de significado y esperanza. ¿Quién podría ser ese intercesor? La búsqueda se intensificaba, y el cielo pareció vibrar con la posibilidad de lo que estaba por venir en el plan soberano de Dios. Con el ocaso del sol, la quietud que reinaba en el campamento de Job parecía contener una carga de expectación. Los días de aflicción que había soportado se tornaron, aunque dolorosos, en un terreno fértil donde las semillas de esperanza comenzaban a germinar. La promesa de un intercesor resonaba en los corazones de todos, incluida la mente de Job, que nacía en su interior como un río turquesa, fluyendo por un cauce renovado. Esa noche, mientras las estrellas adornaban el firmamento, Job propuso a sus amigos que se sentaran en círculo. Hermanos, aún carecemos de respuestas claras, pero el Altísimo nos ha invitado a caminar con fe. Reflexionemos juntos sobre este misterioso intercesor, porque en él está nuestra anhelada redención, sugirió. La necesidad de compartir su sufrimiento y sus esperanzas los unió más que nunca, y cada uno comenzó a hablar desde lo más profundo de su ser. Elifaz, buscando en la historia de los antiguos patriarcas, recordó cómo Abraham había aprendido sobre la justicia de Dios a través de la fe. Así como fue contado por justicia a nuestro padre Abraham, por creer en la promesa de su descendencia, también nosotros debemos tener la misma fe. El intercesor, tal vez, será aquel que se levantará como un nuevo Abraham, para llevarnos a un pacto renovado. A medida que Elifaz hablaba, Bildad comenzó a recordar el tiempo de Jacob, cuando luchó con el ángel. Jacob, al reconocer su debilidad, suplicó por una bendición. Quizás nosotros, en nuestra lucha, encontremos ese mismo clamor que resuene en la llegada del intercesor. Tal vez él vendrá no solo a interceder, sino a transformar nuestra pena en un motivo de alabanza. Zofar, aunque acostumbrado a ser más reacio, finalmente cedió a la convicción. Si cada uno de nuestros sufrimientos es una muestra del amor de Dios, entonces debemos esperar más que un simple consuelo. Debemos pedir que este intercesor lleve nuestras voces a la presencia del Altísimo, tal como Moisés llevó las quejas del pueblo de Israel. Que en su llegada, el clamor de nuestras almas sea escuchado en el cielo. La noche avanzaba, y mientras sus palabras se entrelazaban, un destello de luz pareció reflejarse en sus ojos. Entendían que su sufrimiento ya tenía una razón. El viento soplaba, trayendo consigo una fragancia de esperanza, y un sentimiento de unidad comenzaba a tejerse entre ellos. En su dolor compartido, encontraron la promesa de un propósito mayor. De pronto, Job se puso de pie, y alzando su voz, clamó: «Esperemos, hermanos. Si el intercesor se acerca, debemos preparar nuestros corazones para recibirlo. Clamemos por fe y confianza. Que nuestras almas sean moldeadas por esta espera, y que cada lágrima que hemos derramado se convierta en un río de vida para muchos». Mientras Job hablaba, una profunda resonancia espiritual envolvió el campamento. Parte del cielo pareció abrirse, y una luz etérea iluminó el lugar, como si el mismo Altísimo estuviera aprobando el espíritu de unidad que había surgido entre ellos. En sus corazones, la inminente llegada del intercesor comenzó a captar la imaginación. Entonces, un murmullo de aceptación y adoración llenó el aire. ¿Qué milagro podría traer este intercesor? La expectativa crecía, y el sacrificio de sus sufrimientos se convertía en el eco de una transformación divina. El cielo se había abierto un poco más,
revelando que la historia de la redención no solo pertenecía a Job y sus amigos, sino que abarcaba a toda la humanidad. Justo en ese instante, la voz del Altísimo resonó nuevamente en sus corazones. Este intercesor, Job, no solo te restaurará a ti, sino que llevará esperanza al mundo. Preparad el camino, porque en la plenitud del tiempo, el Hijo del Hombre nacerá entre los hombres, y con su llegada, todo lo que ha sido quebrantado será restaurado. ¿Qué percepción tendría Job de esta revelación? La promesa de la llegada del intercesor resonaba ahora en un eco profundo, donde la búsqueda se transformaba en un anhelo ferviente por comprender la plenitud del plan soberano de Dios. La oscuridad de la noche se profundizaba, y Job se sentó nuevamente en el suelo polvoriento mientras sus amigos lo rodeaban, sus rostros iluminados por la esperanza recién encendida. El viento suave arrastró consigo sus pensamientos, y sus palabras resonaron, mezclándose con la naturaleza que parecía atenta a su diálogo. Era un momento de encuentro divino, una instantánea entre el sufrimiento humano y la promesa celestial. «Miren la plenitud de la noche», exclamó Bildad. «Sus estrellas brillan como ojos del cielo que vigilan nuestra lucha». ¿No es acaso un testamento de que Dios observa nuestro clamor? Este intercesor del que hablamos no puede ser solo un hombre. Debería ser el mismo Dios entre nosotros. Zofar, entendiendo el eco de los deseos de su corazón, respondió: Dios mismo estará con nosotros, quizás en la forma de este intercesor. El que ha de venir debe ser quien sane nuestras heridas, no solo en el presente, sino por generaciones. ¿Quién puede entender el plan del Altísimo? Job, con la carga de su sufrimiento aún pesando sobre él, sintió una oleada de energía renovada. Mis amigos, la búsqueda del conocimiento de Dios es un camino adornado por la fe. Si este intercesor está destinado a venir, debemos estar preparados para recibir no solo las respuestas, sino el propio carácter de Dios manifestado en él. ¿Qué significará eso para nosotros? Mientras hablaba, el cielo pareció oscurecerse momentáneamente. Una brisa fresca, casi como un susurro, pasó flotando, y los árboles respondieron al viento como si fueran testigos de un momento sagrado. La atmósfera se llenó de anticipación. Incluso la creación parecía en espera. Con un corazón acelerado, Job continuó: Cada dolor que he soportado me ha conducido a esta verdad. El sufrimiento no es un signo de abandono, sino una invitación a comprender la naturaleza de Dios. Como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Quizás en nuestra aflicción, Dios está trazando un camino hacia su gloria. Elifaz, tocado por las palabras de Job, comenzó a reflexionar cada vez más. Si realmente el Altísimo se acerca a nosotros en nuestra debilidad, entonces debemos ser diligentes y buscar su rostro. ¿Cómo si no podremos ver al intercesor en medio de nuestras pruebas? A lo lejos, un animal rompió la quietud de la noche. Un suave rugido perturbó la paz. Era como si la creación misma respondiera a su clamor, atrayendo la atención de los hombres. En ese momento, cada uno sintió que la realidad de su dolor se unía a una mayor verdad en el espacio donde se encontraban. Era un llamado a mantenerse unidos, una intercesión mutua en sus corazones, que nuestra espera no sea en vano. En la certeza de que un nuevo día llegará, elevemos nuestro clamor ante Dios. Este intercesor nos traerá luz, y reconoceremos hasta en las sombras que su mano nunca se ha apartado de nosotros, proclamó Job con fervor. Al unísono, los 4 amigos comenzaron a elevar sus voces en adoración, entrelazando sus clamores con un profundo sentido de comunidad, mientras el cielo les devolvía un silencio reverente. Se sentía que algo trascendental se estaba gestando, como una promesa colgante en el aire, esperando su cumplimiento. Un nuevo pacto. De repente, una verdad profunda arrebató sus corazones.
¿Podría ser que el intercesor no sea un salvador solo para nosotros, sino que su venida abra una puerta de salvación para todos? Que su sacrificio no se limite a la restauración de nuestra fortuna, sino a la restauración del mundo entero. Sus preguntas danzaban en la atmósfera cargada de expectación. Así, mientras la noche envolvía su campamento, Job y sus amigos entendieron que en su dolor había un eco de sanación y esperanza. Antes del amanecer, el Altísimo había revelado no solo un intercesor, sino su intención soberana de abrazar a toda la humanidad en el amor redentor. «Preparad el camino», resonarían en sus corazones como un eco de lo que estaba por venir. Y así concluyó esta noche de revelación, pero en la luz del alba, la promesa sería aún más clara. El entrelazamiento de su destino con el de todos los hombres aguardaba. ¿Qué rostro tendría aquel intercesor que cambiaría la historia? La revelación estaba, como siempre, en manos de Dios. Mientras el alba comenzaba a desdibujar las sombras de la noche, Job se levantó, sintiendo un renovado vigor en su espíritu. Sus amigos, aún inmersos en la profunda contemplación de lo que había sido revelado, lo miraron. Las palabras que habían compartido la noche anterior resonaban en sus corazones como una poesía divina. Job sintió la calidez de los primeros rayos de sol acariciar su piel. «Ved, la luz ha llegado», dijo, su voz firme y serena. El mismo Dios que ha permitido esta prueba ahora nos llena de esperanza. Este nuevo día es una promesa de renovación, un recordatorio de que lo que parece ser una culminación en nuestra angustia puede ser en realidad un inicio glorioso. «Amigos», exclamó Bildad con fervor, «si Dios ha trazado un camino para la salvación, debemos ser testigos de este plan. Necesitamos unir nuestras voces y proclamar su grandeza, no solo por lo que hemos sufrido, sino por lo que vendrá. Él es el Dios que redime». Zofar, siempre impetuoso, añadió, «Si el Todopoderoso ha permitido que el sufrimiento habite en nuestras vidas, lo hizo para llevarnos a un entendimiento más profundo, para que podamos ser instrumentos de su gloria. No solo miramos a nuestro alrededor, estamos llamados a mirar hacia arriba, a la promesa de algo mucho mayor». Con cada palabra, el aire se llenaba de una electricidad palpable, como si la misma presencia de Dios estuviera despertando la creación que rodeaba al grupo. Job, sintiendo que su corazón ardía en su pecho, declaró, «Cuando el pueblo de Israel clamó en la tierra de Egipto, Dios escuchó su lamento. Hoy, aún en nuestra desolación, nuestras voces han sido levantadas, y Él ha prometido que nuestra aflicción no será en vano». Hay un propósito celestial en este sufrimiento. Este intercesor, este Salvador que esperamos, será el puente que conectará el cielo con la tierra. Elifaz, con una mirada contemplativa, murmuró, ¿qué papel jugaremos nosotros en esta redención? Si nuestra condición ha sido testigo de su gracia, entonces también hemos de ser portadores de su luz, revelando su amor a quienes aún están en la oscuridad. Era como si el ambiente fuese impregnado de un propósito más grande, llenando sus almas con una invencible certeza de que la obra de Dios entre ellos no se limitaba a su sufrimiento, sino que abarcaba a todas las generaciones venideras. «Todo está entrelazado», afirmó Job. «Nuestros sufrimientos son un eco de algo que resonará más allá de nosotros. La Escritura dice en Isaías 53:5, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». En él encontraremos nuestra esperanza, no solo como individuos, sino como un pueblo llamado a ser restaurado. Un profundo silencio, cargado de reverencia, siguió a sus palabras. El viento se detuvo. Cada hoja, cada pájaro, cada criatura parecía inclinarse ante la revelación que había emergido entre ellos. En ese instante sagrado,
La comunidad de Job fue tocada por la presencia de lo divino. ¿Acaso puede ser que nuestro dolor haya sido el campo preparado para el mensaje de redención que el mundo necesita oír? Preguntó Zofar, con una chispa de fe renacida en sus ojos. Si el intercesor vendrá, debemos prepararnos para testificar sobre su grandeza. Nuestras vidas serán un faro de esperanza. Job, sintiendo que el Espíritu de Dios llenaba sus corazones, declaró con firmeza: La gloria de esta revelación es que no estamos solos. Dios está aquí, a nuestro lado, y Él revelará su milagroso plan. Han sido preparados nuestros corazones para recibir el mensaje de salvación, no solo para nosotros, sino para todos los que claman. ¿Seremos parte de esta historia de redención? El tiempo está cerca. La brisa que pasaba a su lado parecía llevar consigo la promesa de algo nuevo. Y así, Job y sus amigos, inmersos en el fervor de la revelación, conocieron que su futuro estaba lleno de esperanzas gloriosas. La epopeya de redención iría más allá de su tribulación, resonando en toda la tierra, y en ese preciso momento, el cielo se partió con un asombroso destello, como si algo estuviera a punto de acontecer. «Hermanos», dijo Job, mirando hacia el horizonte, «esto no ha hecho más que comenzar. ¿Qué revelación nos espera en el próximo capítulo de su historia? Dios, en su soberanía, tiene aún más que mostrarnos». Mientras el sol se elevaba por el horizonte, un nuevo amanecer brillaba en la tierra de Uz. Job, fortalecido por la luz y la revelación que habían experimentado, sentía que un renovado propósito lo inundaba. El eco de las promesas divinas aún vibraba en su corazón, un himno de redención resonando en su ser. «Compañeros, el tiempo se aproxima», dijo Job a sus amigos, «para que el testimonio de nuestra fe cumpla su destino. Debemos ser fervientes en nuestra proclamación de las maravillas del Señor». Elifaz, sintiéndose impulsado por la certeza, comentó: «Si lo que nos ha sido revelado es el camino de la esperanza, entonces nuestros corazones deben estar listos para abrazar la misión. No solo somos testigos de nuestra lucha, sino heraldos de su verdad». Bildad, entusiasmado, agregó: «Cada lágrima que hemos derramado puede ser el inicio de la sanidad para otros. La llegada del intercesor no traerá solo consuelo, será un canto de liberación que transformará el sufrimiento en expectación». Zofar, aunque siempre un poco más crítico, vio cómo la convicción crecía en sus amigos y se unió al fervor del momento. Si este intercesor abre las puertas de la redención, entonces nosotros debemos vivir en tal forma que nuestros testimonios resonarán como trompetas en la presencia de Dios. Nuestras palabras deben ser la luz que guíe a otros hacia esta revelación. Bajo la brillante luz del sol naciente, el grupo decidió establecer un ardiente compromiso. Se abrazaron en comunión, cediendo a la urgencia de compartir su historia. «Hagamos un pacto», propuso Job, «de nunca silenciar lo que hemos visto y oído. Seremos voz de esperanza para los desolados, una luz para aquellos que andan en tinieblas. Con cada paso que demos, proclamaremos que en nuestra pena hay un propósito divino». Job, un líder natural a pesar de su tristeza, sentía que la nueva vibración de la esperanza se estaba expandiendo más allá de su círculo inmediato. La tierra misma parecía vibrar con expectación. Como lo prometió el Altísimo, los que anden con fe también verán elocuentes señales en sus vidas. No solo se levantará un intercesor, sino que también se levantarán personas para testimoniar su gloria. La determinación de Job y sus amigos comenzó a fluir, no solo como un acto de resistencia a su sufrimiento, sino como un reflejo de la obra de Dios en ellos. Sus corazones estaban decididos a buscar el bien en medio de la adversidad. Una ranura en el cielo se abrió y la luz envolvió su campamento, llenándolos de una paz indescriptible.
La luz de Dios brillará incluso en nuestra oscuridad, murmuró Job, y nosotros seremos sus portadores. Con la intención de actuar, cada uno de ellos se preparó para ir más lejos. Decidieron visitar a sus vecinos, a aquellos que también sufrían, llevando palabras de aliento y consuelo. Desde el pueblo cercano hasta los campos lejanos, con cada paso, compartían las revelaciones que habían recibido. La historia de su viaje desde la desesperación a la esperanza comenzó a resonar, y muchos se unieron a ellos, atraídos por su fe. A medida que pasaban los días, los susurros de esperanza comenzaron a llenar el aire. Algunos venían con profundas heridas, otros desgastados por el tiempo. Pero cada uno escuchaba atentamente las palabras de Job. No hay sufrimiento sin propósito. En nuestra pena hay un camino que nos lleva hacia la sanidad. Dios está vindicando su promesa ante nosotros. Esperen con fe. Las voces de la comunidad comenzaban a elevarse, y el desconsuelo que una vez había caracterizado a los habitantes de Uz se veía reemplazado por una renovada convicción de que había algo más allá de sus circunstancias. La llegada del intercesor no era solo un mensaje, sino un presente vivo en medio de ellos. La espera por el cumplimiento divino comenzaba a llenarse de expectación tangible. Sin embargo, en el Consejo Celestial, mientras Job y su comunidad de fe avanzaban en sus esfuerzos, se desarrollaba una conversación entre las fuerzas cósmicas. ¿Está listo el mundo para el mensaje de redención que ha de llegar?, preguntó el Altísimo, con amor en su voz. Todo está en movimiento, respondió uno de sus ángeles, induciendo a los hombres hacia una búsqueda que los conducirá a la verdad del intercesor. Job, sin saber la magnitud de lo que se estaba tejiendo en el cielo, continuaba su misión. Cada encuentro, cada historia compartida, era un ladrillo en el camino de la redención que él creía que debía ser proclamada. Estamos construyendo puentes con nuestra esperanza, decía él a sus amigos, y quizás ese intercesor trae consigo un mensaje que cruzará generaciones. Mientras el sol comenzaba a descender, el cielo se tornó brillante con colores dorados y rojos. Job miró hacia arriba, sintiendo que la creación le estaba hablando. «El Altísimo está con nosotros», exclamó. Deberíamos anticipar la revelación que se acerca. Con corazones encendidos, el grupo se detuvo en medio de sus actividades y elevaron sus voces en un canto de adoración al Creador. La paz del Señor llenó el aire, pero también la expectativa de lo que estaba por venir. ¿Sería solo un Salvador o habría algo más que se revelaría, un propósito grandioso en medio de su sufrimiento? Mientras sus corazones se llenaban con amor y unidad, la pregunta quedaba flotando en el aire, dejándolos con una anticipación intensa y un sentido de anhelo sagrado. En el horizonte, algo glorioso y divino aguardaba, envolviendo su historia en la narrativa de redención que trascendería las eras. Y así, mientras Job y los suyos se preparaban para recibir la luz que estaba a punto de romper el horizonte de su vida, la historia de su sufrimiento y de su esperanza seguía siendo escrita. No serían solo ellos los que experimentarían la llegada del intercesor. El eco de sus voces se aventuraba a tocar al mundo entero. La revelación de lo que Dios estaba orquestando para sus hijos, un plan soberano que jamás habían podido imaginar, empezaba a despuntar. La pregunta que resonaba ahora en sus corazones era: ¿qué milagros se manifestarían en el fin de su aflicción? La espera, cargada de misterio y fe, continuaba su desenlace.